pregunta. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario y pedir un comentario sobre el comentario. No sé, la experiencia de trabajar en mediación nos lleva a uno a unir un montón de cosas que venían un poco desubicadas y de repente le encuentro una lógica a todo lo que ha vivido como experiencia. De hecho, los mediadores somos transformados en el proceso de hacer la mediación. No solo se transforman las partes, se transforman las personas, sino que los mediadores. Yo creo que aquí el presidente del Consejo lo planteó muy bien. O sea, si hubiera aquí una forma de hacer las cosas bien, es decir, que esto forma parte del quehacer de la justicia. Estos métodos complementarios, estos subsidiarios, forman parte del quehacer de la justicia. Y como forman parte del quehacer de la justicia formal no puede estar ausente de estos métodos. O sea, pueden ser un escalón dentro de lo que el Poder Judicial hace. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema ha creado casas de justicia que son como pequeños peldaños y al final se llega a lo otro, que es la resolución formal del conflicto. Pero yo lo que quería destacar es el tema del cambio que representa la mediación, el cambio personal, el cambio colectivo. Porque si hay algo que la mediación hace es cambiar, es una oportunidad de transformarse. Y aquí yo quiero rescatar algo que a mí me hizo mucho sentido después de 30 años de haberlo vivido, que es una anécdota, que fue hasta entonces una anécdota que hoy día yo siempre la cuento porque forma parte de lo que es la sabiduría incluso infantil. Yo me voy a permitir un minuto y se los voy a contar. Un niño de 6 años, que era hijo de un coronel de carabineros. Ustedes saben que los carabineros no están más de 3 años en una misma parte. Los cambios para que no entren en contacto con la evaluación. Bueno, de repente viven en sectores acomodados, de repente viven en sectores humildes. Les tocó irse a un sector humilde. Y este chico, como niño de 6 años, socializaba con sus compañeros. En la calle se hacía esto hace 30 años atrás. Entonces el papá estaba súper preocupado y le dijo un día: hijito, ¿sabes qué? Yo quiero decir que tú no te juntes más con estos niños que te juntan, porque los papás de ellos no trabajan, algunos son, bueno, en esa época no estaba el problema de la droga, son alcohólicos, son cesantes, y yo no quiero que te juntes más con ellos porque ellos te pueden pegar malas costumbres. Y esto es verdad, esto pasó. Y el chico se quedó un rato callado y le dice al papá: papá, dijo, ¿y tú no has pensado que yo le podría pegar buenas costumbres? Entonces, esta sabiduría es como lo que está de repente en el liderazgo. O sea, el mediador es un líder, pero también son líderes las personas. Y aquí en la mediación no es una cosa como así un poquito arbitraria. Hay un esfuerzo interdisciplinar y es aplicación de teoría que están en la antropología, que están en la historia, que están en la biología, que se aplican a la mediación y que la mediación resulta por eso. Por ejemplo, el contacto. Está claro que el contacto modifica percepciones. Si ustedes se terminan juntando 20 veces, bueno, esa es la razón de los encuentros de paz. La mediación Chile-Argentina, ¿por qué resultó? Porque se sacó un poco el conflicto más álgido y se empezaron a juntar y se empezaron a reunir y empezaron a ver que había intereses, necesidades compartidas, intereses comunes. Entonces, yo realmente creo que esto es un proyecto de política pública, pero es un proyecto con un contenido transformador extraordinario. Si nosotros socializáramos la mediación en todo Chile, al cabo de una generación y media, este país sería distinto. La calidad de vida de la gente sería diferente. Ya el problema del vecino que cae en las peras y le echan a perder el encerado a la terraza al vecino al lado, ya sería un problema importante, ya no serían causas menores. Y en la medida que los vecinos se van arreglando, bueno, esta cosa va cambiando. Y hoy día la principal demanda de la población es calidad de vida. Y la calidad de vida sin justicia no es calidad de vida. Y la demanda de justicia nosotros la tenemos muy postergada, muy postergada. La educación, salud, cayéndose justicia, cayéndose muy atrás. Fíjense que hace el año 38 en Chile, en una campaña presidencial, uno de los candidatos que triunfó, el presidente Aguirre Cerda, prometía pan
techo y abrigo. Hoy día un presidente que se presente con ese postulado lo miran como bicho raro, como pan, techo y abrigo, qué limitado. Estas otras cosas son sumamente importantes. Y por ejemplo, yo creo que el mediador tiene que tener un rol activo, lo que decía Anita, o sea, mediador, conciliador, el mediador tiene que proponer, no puede dejar de tener un rol activo. Ahora, yo soy partidario de la obligatoriedad. Marinés Suárez, la psicóloga social argentina, líder del movimiento de mediación argentina, terminó por reconocer que su oposición hace 20 años atrás a la obligatoriedad de la mediación había sido un error. Que había sido muy bueno que en Argentina la mediación fuera obligatoria, porque eso llevó a la gente a hacerlo. Entonces yo quiero felicitar aquí a la universidad, porque creo que está abriendo un espacio que es sumamente interesante. Creo que los mediadores en esta discusión tenemos que demostrar que de verdad hemos sido empapados por la mediación. Y a mi juicio ser empapados por la mediación significa estar abiertos a todas las opciones. Estar abiertos a pensar que a lo mejor hemos adorado a Dios durante 10 años que nos vamos a quemar porque nos van a convencer que hay cosas mejores. No puede ser una discusión sino con los principios de la mediación, que son la apertura, la flexibilidad, ¿no es cierto?, la empatía, el contacto. Y claro, a lo mejor de aquí va a salir una cosa que es extraordinariamente importante. Y una cosa que uno tiene que superar es que cuando uno descubre la mediación, cuando llega a 2, 4, 5 años, dice, no, perdón la expresión, esto es la paz. Lo otro, pura lecera. Y después con los años uno va diciendo, no es pura lecera. ¿Qué pasaría si la mediación fuera lo único y no hubiera una vía judicial formal? Si no se resuelve un conflicto de mediación, ¿qué pasaría? Si no tuvieran los tribunales para tomarlo, para resolverlo. Por eso yo digo, esto tiene que ser integrado. Y la respuesta, y con esto termino, a mi juicio, es la secuencialidad. Yo creo que ahí está la clave. Que haya secuencialidad y haya retroalimentación. Mediación, no se llegó a acuerdo, pasa a la justicia. En justicia a lo mejor se descubre y le puede llegar, vuelve a mediación. No se llega a acuerdo, vuelve a justicia. Tiene que haber una secuencialidad y una retroalimentación. Yo creo que eso es sumamente importante. O algo que no sea tan estructurado, claro, con claro. flexibilidad. Sí. No sé si hay más preguntas, estamos como medio juntos con el tiempo. ¿Sí? Un comentario, la verdad, como dice que es coloquio, no puedo hacer un comentario. Sí, por supuesto. Entonces, una conversación. Entonces, bueno, me alegro de lo que dijo Pedro, creo que está dando el clavo, y yo pienso lo mismo que él, pero quiero agregar algo. Yo trabajo en la CONADE, presento a los que no me conocen, cumplo la función de abogado conciliador en CONADE, hace varios años, y quisiera dar un testimonio, como dicen, nadie se siente ofendido, con respecto a los evangelios. Yo creo que lo que más queda uno cuando uno habla de ellos es el testimonio, más que la teoría es teoría, está en los libros. Bueno, yo quisiera mostrar, yo estudié en la Universidad de Concepción, estudié Derecho, y salí con una formación, como todos los abogados, muy buena universidad en todo caso. Pero ¿qué pasa? Que cuando empecé a trabajar en la CONADE, me llamó mucho la atención que los indígenas no llegaban solo a la audiencia. Yo le decía, mi formación, señor, por favor, entre usted y la otra parte, usted tiene que quedarse afuera del resto. Llegaban con los niños chicos, llegaban los hermanos, llegaban como 10, los otros 10 más, olvídate, no. Yo decía, ¿cómo voy a controlar esta conciliación? No tenía ninguna formación en conciliación, era un ignorante de conciliación, nada. Entonces, bueno, al final fui aprendiendo. Bueno, con el tiempo empecé a tolerar que entraban. Después los otros también que ellos me decían tú, no me decían usted. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo tengo la formación, su señoría. Entonces, bueno, fui aprendiendo y fui aprendiendo de ellos, pero yo no me daba cuenta que estaba aprendiendo de ellos, como dice Pedro. Yo no me daba cuenta. ¿Y qué pasa? Que el año, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, el año 2005, bueno, fui el año 2002 y el 2005, gracias al 2002 fui en el 2005 a Estados Unidos, y hice un recorrido por Estados Unidos, por experiencias exitosas en negociación, perdón, en mediación, conciliación. Estuve en el sistema multipuerto, estuve en el Distrito de Columbia, estuve con el juez, en el tribunal ahí, y también conocí cómo trabajaban las comunidades en terreno. Entonces empecé a ver y yo decía, pero si esto es lo mismo que hacen en Temuco, pero ¿cómo va a hacer esto? Entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Que me di cuenta que los indígenas, esto debe ser ya, bueno, yo tengo una percepción, no tengo el conocimiento total, pero tengo una percepción por lo que vi, la corte intertribal, por ejemplo, en el estado el estado de Washington, no Washington, el estado de Washington, la corte intertribal, y después vi, ¿no es cierto?, cómo trabajaban en los navajos, y bueno, ¿qué es lo que me calzaba todo?
los indígenas, nosotros lamentablemente por nuestra formación somos, ¿cierto?, una visión europeocentrista, donde pensamos que todo lo que venía de Europa era lo moderno, era lo que teníamos que aplicar acá en Sudamérica, en general en nuestros países acá. Y claro, nosotros nunca vimos el conocimiento indígena. Tenemos una imagen con la televisión, pero no es todo lo que nosotros conocemos de ellos. Yo conozco por dentro. ¿Qué es lo que tienen los indígenas? Desde igual Estado de Canadá, pues me atrevo a decir hasta Puerto Montt, que lo conozco, los Alacalufes, los Onayas, no quedan. ¿Qué es lo que he visto yo? Es constante. Primero, las relaciones horizontales. Primera cosa, al tiro de entrada. O sea, ellos, y eso también ellos me llamó la atención, ellos siempre el conflicto lo enfocan como algo horizontal, no como algo vertical. ¿Ya? Primera cosa que es constante. ¿Y qué tiene importante eso? Que compromete a todos los integrantes del grupo en la solución. Entonces ya no es el pueblo responsable de la solución, que es lo que pasa bien, sino que somos todos. Y si nos equivocamos todos. Mira esa cosa como tan sencilla, pero me hace sentido. ¿Por qué se demoran los procesos judiciales a veces? Porque el juez tiene que demorar a equivocarse, ¿o no? ¿Por qué el juez demora en dictar la sentencia a veces 60 días, o 3 meses, o 4 meses? Porque el tipo se puede equivocar, porque es humano, a pesar de que sabe de derecho. Entonces, qué interesante, ahí está, por eso es que el sistema de solución alternativa de conflictos, que ellos dicen, para ellos no es alternativo, porque fue el único sistema que tenían ellos. Fíjense ustedes cuando en Estados Unidos, porque yo le pregunté a la encargada de estudio del Ministerio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, le pregunté qué es lo que estaban, por qué salía el libro de Roger Fisher, el otro concepto de la inteligencia emocional, usted, tanto que tienen literatura, me dijo en inglés, me dijo, mira, ahora me dijo, nosotros estamos yendo a la Tribuna Navajo, los ministros de la Corte Suprema están viendo a ver cómo resuelven ellos los conflictos. Wow. Yo me quedo así, ¿no? Oye, yo vine 10.000 kilómetros para acá y tenía en Temuco a 50 kilómetros de Temuco y me vine 10.000 kilómetros para acá. Yo tengo que poner más atención en el conocimiento de los otros. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Por eso quería comentar y me aprovecho lo que dice Pedro Barría, el cambio cultural. Nosotros tenemos una cultura vertical y tenemos que cambiar, y ya estamos cambiando, de hecho lo estamos haciendo, a la cultura más horizontal, donde todos somos responsables de los problemas. La cooperación, yo mandé un documentito de 2 páginas, la cooperación y el respeto se nos olvidó. Si la cooperación y el respeto es la base de la convivencia humana. No, oye, no es que todos los conflictos no van a resolver al tribunal. Oye, pero primero en tu comunidad, primero en tu familia. No es que ahora resulta que todo lo resuelve el juez. Oye, ¿qué nos pasó? ¿Ah? Entonces aquí volvamos al principio. Volvamos al principio. Entonces, primero la cooperación y el respeto es la base de la convivencia humana. Volvamos a la educación en educación. Si la prevención del conflicto no solamente la tiene que hacer el mediador, también la puede hacer el profesor. Porque si yo veo en una comunidad escolar que hay problemas en una familia, obviamente que ahí tenemos problemas ya con potenciales conflictos que van a venir, pues. Pero no hay que ser pitonizo para darse cuenta de eso. Entonces, cosas tan básicas como esta, que a uno aparentemente dice, oye, pero es retórica, no es retórica, porque si uno lo ve, cuando uno ve, se da cuenta de eso. Por ejemplo, el último que quiero contarle algo a lo que hemos llegado en los conflictos. Y me voy a poner honesto porque me emociono cuando hablo de los conflictos. Hace un año, yo 15 años trabajando en conflictos, 15 años. Hace unos 6-7 meses atrás, llegaron un señor de Santiago, eran indígenas pero se habían venido a Santiago, entonces culturalmente ya no eran mapuches culturalmente, eran santiaguinos, lo que, con todo respeto, porque es una cultura más de ciudadanos. Y había un tío que en realidad no era tío, era ahí en la audiencia, vino el señor con su hijo a repartirse la herencia y había uno que aparecía y decía, oye, pero tenemos que repartirlos con el tío, le preguntaba a un hijo para darle con preguntar, oye, pero él no es tío, decía, él no es mi tío, decía. No es mi tío, legalmente, el tema legal, señor. Entonces lo que no se puede ver en el tribunal. Entonces le decía, oye, pero él no es mi tío, me decía a mí. Ah, no, ¿y qué es lo que no? Porque él en realidad es sobrino de mi papá. Así que él legalmente, al morir mi abuelita, no sé, ahí hay un problema legal que este momento no recuerdo bien, pero total que el tío no era hermano de su papá, sino que era sobrino y por lo tanto legalmente está excluido de los órdenes sucesorios. Entonces, dice, ¿y por qué mi papá le cedió los derechos? Entonces de repente estaba la cosa tensa, porque en el fondo le estaba diciendo a la audiencia, señor, usted tiene que irse de aquí, usted no tiene nada que hacer, usted no tiene derechos en esta propiedad, en esta escuela indígena. Entonces, de repente interviene, por eso lo que decías tú, de que al juntarse el grupo, salen cosas que uno no sabe. Entonces, llega le dice una hija al papá, le dice, lo que pasa es que mi papá cuando chico, a este tío, que en realidad era sobrino, la verdad, lo crió desde chiquitito, y cuando él iba al campo a picar las papas y el chico, él lo seguía por todas partes. Y por eso que él le quiso dar estos derechos. No era porque él sabía que él no tenía derechos, pero lo quería tanto desde niño, que pasaron 40 años y él no se lo quedó. Y ahora le dio los derechos. Eso quería contar.
Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Guerrero Bernul, yo soy mapuche huilliche, soy contador auditor, así que voy a hacer un poco una integral de ambas posiciones y me gustaría que don Juan Ignacio me respondiera la siguiente pregunta que voy a argumentar en función más o menos de lo que está hablando. Usted habló del acceso a la justicia y también habló de las limitaciones al ejercicio del proceso de mediación. Partiendo de esas bases, en el sentido axiológico del valor de la justicia versus el sentido jurídico que tiene el valor de la justicia, ¿de qué manera vamos a integrar a aquellas personas que por una formación de educación formal básica no tienen incorporados los conceptos de mediación, de justicia, de procesos, debido a que yo creo que en Chile hace más de 20 años que no se imparte educación cívica en los colegios? Exactamente. Entonces, ¿de qué manera una persona de la zona de donde vengo yo, que vive gente que con suerte termina la enseñanza media, en liceos que son muy precarios, van a tener la posibilidad de comprender que frente a un conflicto de relevancia jurídica, ya sea civil, comercial o penal, incluso yo creo también a la profesora también le puede servir un poco la consulta, ¿cómo los integramos? Porque aquí, como todo lo que se hace a nivel jurídico, se parte de la base de un supuesto que es súper errado, que son las buenas intenciones que ofrece una declaración de una constitución, una declaración de una ley, lo que sea, pero en el fondo, en la praxis, no es practicable. O sea, ¿cómo le puedo yo decir a un viejo que toda su vida hizo tratos de palabra, en donde el valor de la palabra empeñada vale más que cualquier papel por todos los timbres y ribetes que tenga, que él tiene una instancia previa para resolver un conflicto con el gringo que se le instaló al lado y que le compró el campo al vecino y que le corrió el cerco 500 metros? Y en esa simetría de educación y de información también se incorpora esa simetría al acceso a los auxiliares de la justicia, a los abogados, al estudio, frente a una persona que a lo mejor puede con mucho esfuerzo pagarle a un abogado del pueblo, frente a una persona que va a contratar no sé, a Kerry, a Bofill, a un montón de estudios mega poderosos que van a usar todas las artimañas sabidas y por haber jurídicamente para dilatar y cumplir con el objetivo de favor del bien. Esa pregunta que dejo como bien abierta. A ver, yo creo que probablemente este es uno de los desafíos más grandes que tenemos, entre otras cosas, porque, y aquí engarzo un poco lo que decía Pedro, probablemente tenemos que asumir esta especie de tríada de la transformación, es decir, en el marco del proceso se transforma el conflicto, se transforman los interesados, se transforma el mediador. Yo creo que esa tríada es fundamental. Y el reconocimiento de esa tríada de transformación lo que hace es exigir la horizontalidad, y por eso aquí estamos, exigir la horizontalidad como un valor esencial. Y por lo tanto, cuando tú me pones en hipótesis de estos niveles de asimetría, es muy poco probable que con esos niveles de simetría estos sean los mecanismos adecuados. Eso es lo primero que hay que decir. Estoy contestando un poquito lo que dice el manual. El manual dice que si no puedes garantizar estos estándares de horizontalidad, probablemente este no es el camino adecuado. Donde sí está el desafío verdaderamente interesante, y esto es algo que las unidades de justicia vecinal, si alguien quiere meterse un poco más en eso, déjame dar la vuelta larga. A mí hace unos años atrás me invitaron a participar en un proyecto colombiano de reinstitucionalización del Estado de Derecho. Mira lo peor que estaba el asunto que lo que tú me estás planteando, que esto ya suena muy mal, pero esto era terrible. Esto era terrible porque había tremendos espacios del territorio donde no había ninguna institución en la que se le reconociera alguna vigencia o alguna validez. Ninguna. Y por lo tanto pasaban determinados pueblos que chocaban un par de autos, un par de carretas, uno de los señores sacaba pistola, le volaba, daba los sesos al del lado y daba igual, alguien sacaba el cadáver, pero nunca pasaba nada más. Porque no había ninguna institucionalización, no había ninguna autoridad relevante, no había ninguna posibilidad de impartir justicia, ninguna institución que... Entenderás que estamos en un escenario particularmente
más adverso que este en el que estamos pensando. Y entonces hubo que empezar un poquito más de atrás, es decir, hubo que decir, parece que las estructuras con las que nosotros hemos funcionado no son las adecuadas, no vamos a lograr nada, no tenemos tiempo para el proceso de institucionalización, es decir, no tenemos 200 años para poner un tribunal ahí que lo empiecen a inflar estos señores cuando tienen los conflictos. Y por lo tanto tuvieron que adaptarse al sistema de reglas, y para allá voy, tuvieron que adaptarse al sistema de reglas que sí reconocían esas pequeñas comunidades, y por lo tanto en lugar de pensar las instituciones, tuvieron que construir las instituciones a partir de las personas que había. Esto es lo mismo que pasó hace 2500 años, Y por lo tanto lo que tuvieron que hacer era decir, buscar en la población quién era el sujeto más reconocido, quién era el más respetado, generalmente coincidía con el que era mayor, con el que había visto crecer a todos los tipos y que era el más o menos el que le reconocían un cierto ascendiente. Y tuvieron que construir la institución, en lugar de hacerla a la inversa, tuvieron que partir de cero y tuvieron que construir la institución de la solución de la controversia a partir de, uno, la persona que estuviera más validada posible, todavía hay que ir a buscarla, y segundo, el propio sistema de reglas. Y ahí está la clave en la pregunta. Porque lo que ha mostrado las unidades de justicia vecinal, entre otras cosas, es que tú haces un proceso de formación de pares de tu medio. Es decir, son ellos los que te acompañan en este proceso. No es un tercero que viene con estructuras institucionales en la cabeza de una naturaleza distinta, con esta formación. No viene a hablarte en un código distinto. Y por eso es muy importante, como una primera puerta de acceso a la solución de este tipo de controversia, efectivamente la formación ciudadana que tú haces, porque efectivamente tenemos un déficit brutal. Por eso el desafío, estamos hablando de un desafío de un tremendo aliento, pero lo que sí es relativamente claro es que hemos visto que funciona. Porque lo que terminamos haciendo es capacitando a pares, a vecinos. Así funcionan las unidades de justicia vecinal. Y tú los traes, los capacitas, después le hacíamos unos tremendos cursos. Yo en esa época estaba con el jockey de justicia, ahora me cambio el jockey y estoy en el consejo. Entonces cuando estaba usando ese jockey y se hacía el proceso de inducción, se los capacitaba y efectivamente eran ellos mismos quienes acompañaban. Mismo lenguaje, mismo idioma, mismos patrones culturales, y eso es lo que garantizaba, fíjate, la condición previa, esta horizontalidad. Si nos falla, no hay ningún mecanismo que sea capaz de hacerlo. Y fíjate que, perdona, porque me voy a, solo para terminar, porque creo que hay un punto que también es muy importante, que se tocó. Pero cuando nosotros damos este giro, entendemos también qué es lo que debería pasar con los acuerdos. Nosotros tenemos una discusión, aquí no puedo entrar muy al fondo, pero hemos tenido una discusión respecto a la obligatoriedad del acuerdo. Es decir, lo transformamos en título ejecutivo, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trayendo nuestra estructura de allá, nuestra estructura compulsiva, estamos trayendo nuestra estructura de cumplimiento forzado a un proceso cuya naturaleza debería ser distinta. Las razones por las cuales se cumple una sentencia son radicalmente distintas a las razones por las cuales se cumple un acuerdo. Porque la sentencia se siente como algo heterónomo, algo que viene de afuera, de un cierto, mire, y la podemos legitimar, la legitimación por el procedimiento, Luhmann nos lo enseñó, es decir, tenemos todo el rollo teórico que nos dice por qué está legitimada y tenemos que acatarla, incluso cuando es adversa, más allá de que sea compulsivamente exigible. La lógica que hay detrás de este proceso es radicalmente distinta, ni siquiera deberíamos tener esta discusión, porque la gracia que tiene esta gestión del conflicto es que es su acuerdo. Es decir, y porque los sujetos que intervienen entienden que la solución es la que ellos mismos se han dado. Y eso es lo que tiene fuerza vinculante. La legitimidad. Eso es lo que lo hace legítimo. Claro, nos falta, o sea, tenemos que hacer un cierto giro para entenderlo. No estoy diciendo que no tengamos y a lo mejor a la hora de recogerlo institucionalmente de la perspectiva del proceso sea necesario también traer esta institución. Pero es uno de nuestros sesgos. El problema no es tener el sesgo, sino es no darse cuenta. Cuando estamos teniendo esta discusión, tenemos que darnos cuenta que estamos trayendo una estructura de un proceso que está pensado de una manera distinta, tratando de adaptarla acá en miras de una cierta seguridad. Y a lo mejor, no sé, pero a lo mejor no estamos haciendo trampa en solitario. Sí, yo quisiera hablar respecto del tema. Nosotros creemos que la mediación es una herramienta que es bueno explorar, pero que no es la solución para todos los conflictos. Y a mí me parece súper relevante que en lo que se legisle quede claro que el mediador puede salir del proceso y dar por terminado el proceso cuando ve que no hay igualdad entre las partes. Y esa igualdad es bien amplia, no solamente por recursos económicos. Porque en algunos casos cuesta entender esa situación, pero él puede hacer este cierre cuando ve que lo que está pasando ahí es eso. Pero por otro lado, yo creo que también cuando uno está pensando en la implementación de una política pública tiene que hacer un fuerte proceso de difusión.
¿no? Y de alguna manera en Chile la mediación es un poquito más conocida que antes, pero dado que se está utilizando, pero yo creo que hay que diseñar ahí en este momento un proceso fuerte de difusión, especialmente si en definitiva se instala solo como un proceso voluntario. Porque si no, nadie lo va a usar porque nunca van a entender de qué se trata. Y finalmente, creo que la mediación es una herramienta, pero hay otras herramientas que son útiles de rescatar a la hora de que uno quiere intervenir en conflictos de distinta índole. Yo creo que los procesos colaborativos son mucho más que la mediación, ¿no? Está la facilitación, los círculos de paz, y ahí la intervención de ese tercero muchas veces es muchísimo más activo que la que puede tener un mediador, ¿no? Para poder ahí ir equilibrando situaciones de poder antes de sentar a las personas a conversar. Por lo tanto, hay espacios todavía que explorar.